Hola, en este video vamos a hablar del movimiento armónico amortiguado, no forzado, de las ecuaciones o de la ecuación diferencial que lo describe y del proceso de solución de esa ecuación diferencial y de la interpretación de las posibles soluciones que esa ecuación diferencial tiene. Para explicar de qué se trata esto, vamos a explicarlo a través de un modelo. Este modelo es básicamente el mismo o muy similar al que vimos cuando hablamos en el video de frecuencia natural y posteriormente de resonancia, nada más que le hicimos un agregado. Vamos a explicarlo. Aquí está nuestro resorte, que tiene una constante K, que determina, digamos, la fuerza que el resorte aplica proporcionalmente a la distancia que uno que tiene de estiramiento o de compresión ese resorte, atachado a una masa, en un lugar está fijo, pero ahora, a diferencia del modelo original, tenemos en el otro extremo una unión con un amortiguador, un dispositivo, que lo que hace es ofrecer una fuerza resistiva, una resistencia a este movimiento, en principio oscilatorio, que va a pretender tener el sistema si no estuviera este amortiguador. Como vimos en este video que estoy mencionando, de frecuencia natural, allí vimos que es equivalente plantear un modelo digamos, horizontal, como está acá, con una disposición horizontal o con una disposición vertical. Aquí estoy usando la disposición horizontal, pero si fuera una disposición vertical sería exactamente lo mismo. En términos matemáticos, el análisis es exactamente el mismo, termina siendo el mismo. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen aquí? Como vimos en el modelo original, tenemos la fuerza del resorte, que es una fuerza proporcional en una constante K, en un factor K, a la distancia de estiramiento o de compresión de ese resorte. Este signo menos indica que siempre el resorte está haciendo fuerza hacia el punto de equilibrio. Aquí tenemos el lado positivo de las X, aquí el lado negativo. Este 0 es el punto de equilibrio. Cuando estiramos el resorte, como en este caso, en este gráfico de aquí, el resorte está haciendo una fuerza hacia el lado negativo y cuando lo comprimimos hacia el lado positivo. Es decir, cuando la distancia X es mayor que 0, la fuerza es hacia el lado negativo. Por lo tanto, siempre tiene este signo menos adelante. Esto lo vimos, esto es lo que se denomina la ley de Hooke. Esta proporcionalidad y este fenómeno es descrito como la ley de Hooke. Pero ahora también se agrega esta fuerza resistiva que es proporcional a la velocidad de la masa esta aquí. Estamos despreciando la masa del resorte en sí, la consideramos no significativa en absoluto. Pero decía, tenemos que cuanto más rápido, vamos a suponer aquí podemos tener algún gas o líquido, lo que fuere, que aplica una fuerza resistiva al movimiento proporcional a la velocidad de ese movimiento. La proporción es una proporción, esa fuerza la vamos a denotar con F sub amortiguador, podemos ponerle en un factor B, es la proporción de la fuerza, y también es negativo, ¿por qué? Porque en este caso, por ejemplo, si vamos a suponer que la masa se estuviera desplazando con una velocidad positiva hacia allí, hacia aquel lado, la velocidad hacia allí, la fuerza de este amortiguador se va a aplicar en este sentido. Y si la velocidad fuera negativa hacia el lado negativo de las X, la fuerza de amortiguación sería en este otro sentido, en este sentido de aquí. Es decir, contraria. Por lo tanto, siempre B se considera un signo, una constante positiva. Entonces se pone este signo menos adelante indicando que es el contrario de la velocidad. Y la velocidad es la derivada primera de la posición. La denotamos con la notación de punto a la derivada primera. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda un modelo en el cual la masa por la aceleración que tiene esta masa va a ser igual a, por un lado, ¿qué fuerzas tenemos? Menos la suma de estas dos fuerzas, es decir, menos K por X menos B por X, la derivada primera de X por la velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la masa por la velocidad, por la aceleración, perdón, más B por la velocidad más K por X, por la posición, va a ser igual a 0. Y esta es la ecuación diferencial homogénea, porque tenemos 0 del lado derecho de la ecuación,
Es la ecuación diferencial que describe este sistema y que vamos a tener que solucionar para poder determinar el comportamiento de este sistema en términos del desplazamiento. Es decir, lo que queremos hallar aquí es la función x de t. Es decir, ¿qué función describe el desplazamiento que tiene esta masa respecto al tiempo? Aquí, de nuevo, estamos aplicando un estímulo inicial y fuera de ese estímulo inicial no aplicamos ninguna otra fuerza, dejamos tranquilo el sistema. Es decir, estas dos son las únicas fuerzas que hay una vez dadas las condiciones iniciales. Bien, entonces, ¿cómo se hace para solucionar esta ecuación diferencial? Es un procedimiento análogo al que vimos en la solución de la ecuación diferencial parecida, nada más que no tiene este término, para la frecuencia natural de un sistema. Es decir, la frecuencia natural es sin considerar ninguna amortiguación. Aquí vamos a seguir un procedimiento análogo. ¿Cuál es ese procedimiento análogo? Aquí lo voy a resumir porque ya lo vimos en detalle en este otro video y es básicamente lo mismo. Es dar una solución propuesta, vamos a decir una constante c por e a la st. T es el tiempo y S es una constante cualquiera, muy comúnmente también se le llama R, voy a llamarle S aquí porque ya ese es el nombre que le pusimos en el video anterior para ser consistentes. Y lo que si yo reemplazo esta expresión aquí, a la conclusión a la que voy a llegar es que la ecuación va a quedar de la siguiente manera: E a la ST como factor común por M por S al cuadrado más B por S más K es igual a 0. Lo que estamos buscando es la solución no trivial, es decir, cuando esta constante es distinta de 0. Entonces, para ese caso, esto que es lo que se llama ecuación característica, esta es la ecuación típicamente llamada ecuación característica de la ecuación diferencial, tiene que ser igual a 0. Entonces, básicamente eso que implica, entonces esto quiere decir que S, vamos a aplicar la fórmula cuadrática para esto. La fórmula cuadrática dice que S tendría que ser igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por este factor, es decir, menos 4 por M por K sobre 2 por el primer factor, 2M. Esta es la fórmula cuadrática que nos da las raíces de esta ecuación característica, que son los valores posibles que puede tener S. Y aquí pueden darse tres situaciones diferentes que tienen un significado físico muy concreto y diferente. ¿Cuáles son estas situaciones? Dependiendo de esta expresión de aquí dentro, es decir, de si B al cuadrado menos 4 por M por K, dependiendo de si es mayor que 0, igual a 0 o menor que 0, son las situaciones los fenómenos físicos que se van a estar dando. En este caso vamos a analizar qué significa cada caso. Vamos a hacer una primera aproximación, en los siguientes pasos vamos a analizar cada uno de estos casos. ¿Qué tenemos aquí? Cuando es mayor que 0, esto significa que cuando este término es mayor que 0 va a haber dos raíces distintas, S sub 1 y S sub 2, reales y menores que 0. ¿Por qué menores que 0? Porque la raíz cuadrada de esta expresión siempre va a ser en valor absoluto, es decir, va a ser menor que B, es decir, aquí vamos a poner entre paréntesis, B es menor que la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por MK. Siempre va a ser menor, es decir, si supongo que esto es mayor que 0, esto va a ser menor que esto. Si elevo al cuadrado los dos lados, voy a ver claramente que aquí tengo B al cuadrado, aquí tengo B al cuadrado menos un número que es positivo porque la masa y K, ambas son valores siempre positivos. Ese es un caso. El otro caso es que sea igual a 0, es decir, en ese caso voy a tener dos raíces, S sub 1 y S sub 2, que van a ser iguales. Son reales y repetidas. Es decir, vamos a ver en este caso que voy a necesitar encontrar otra solución a la solución propuesta aquí. Voy a necesitar otra más y ya vamos a explicar posteriormente el por qué voy a necesitar hallar otra solución alternativa a esta para hallar una solución general. Ya lo vamos a explicar. Y en el caso de que sea menor que 0, aquí lo que tengo son dos raíces distintas, complejas.
Aquí es un número complejo. Claramente la raíz de un número negativo no existe en el dominio de los reales y va a ser un número complejo. Y esto también tiene un significado físico muy concreto. Entonces, lo que vamos a hacer en cada uno de los siguientes pasos es ir describiendo el significado de cada una de estas situaciones y cómo expresarlo en términos matemáticos. Bien, vamos a interpretar entonces el primer caso, en el cual tenemos dos raíces reales, dos valores para S reales, negativos y diferentes. Entonces, eso va a implicar que tenemos dos soluciones en esta expresión, es decir, tenemos una solución x sub 1 igual a una constante arbitraria, c sub 1 por e a la s sub 1 t, y otra solución también a esta ecuación, que es x sub 2, llamémosle por una constante arbitraria, llamémosle c sub 2, por e a la s sub 2 por t. S sub 1 y S sub 2 pueden ser cualquiera de las dos soluciones diferentes que encontramos aquí. Ahora, la solución general a la ecuación diferencial se propone como la suma de estas dos soluciones a la ecuación homogénea. Por dos cuestiones. Primero, hay un principio que se llama el principio de superposición. Si esto es solución a la ecuación diferencial y esto también es solución a esta ecuación diferencial, la suma de ambas es también solución a esa ecuación diferencial. Esto es relativamente fácil de ver porque en ambos casos tengo igual a 0 del lado derecho, entonces la suma de estas dos soluciones va a ser también igual a 0. Es algo relativamente sencillo de entender si uno lo analiza. Ahora, la solución general se expresa de esta forma. Vamos a decir x sub t igual a c sub 1 por e a la s sub 1t más c sub 2 por e a la s sub 2t. ¿Y por qué utilizamos la solución general y no nos conformamos simplemente con una u otra de las soluciones que hallamos? Porque lo que vamos a tener en un caso particular que estemos estudiando son dos condiciones iniciales. Vamos a tener una condición inicial que va a ser la posición inicial del sistema, es decir, la posición, vamos a llamarle un valor x sub 0 de posición, que es la posición de x en el momento 0, y una velocidad inicial, llamémosle v sub 0, igual a la velocidad en el momento 0. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos una sola constante arbitraria que determinar en base a las condiciones iniciales, con una de estas solas condiciones alcanza para determinar una constante. Ahora, ¿qué sucede? En términos generales, no quiere decir que en algún caso en particular específicos tengamos, entre comillas, la suerte de que no suceda, pero en términos generales, si nosotros hallamos esta constante, llamémosle, por ejemplo, vamos a suponer que elegimos la solución x sub 1 y la constante c sub 1 es la que queremos determinar. Si la determinamos en base a x sub 0, sea el valor que sea que fuera que tuviere, vamos a determinar un valor tal. Y si lo determinamos en base a la velocidad inicial, vamos a tener un valor distinto. Es decir, va a ser incompatible, no vamos a llegar a una respuesta lógica. Entonces lo que vamos a necesitar es tener una solución donde haya dos constantes arbitrarias a determinar de acuerdo a las condiciones iniciales. Y es por eso que es esta la solución general que se utiliza para describir el fenómeno en este caso. Esto vamos a ver que es relevante particularmente en el paso siguiente, que es el de cuando las raíces son repetidas. Eso lo vamos a ver qué sucede ahí. Ahora bien, ¿qué fenómeno físico describe esto? Esto describe algo que se llama sobreamortiguación. Sobreamortiguación. Y gráficamente, de forma esquemática, lógicamente, se describe así. Vamos a suponer aquí tenemos el tiempo, aquí tenemos x, es decir, el desplazamiento, y supongamos que de acuerdo a la condición inicial en el momento 0, la posición de x, el valor de x es este. Lo que vamos a tener en la sobreamortiguación es que estos son valores negativos, s sub 1 y s sub 2, es decir, va a estar decayendo a medida que crece t, a medida que pasa el tiempo, este valor, esto está elevado, t es positivo, siempre es mayor que 0, mayor o igual a 0, esto va a ser, digamos, va a ser un número cada vez más chico, porque S sub 1 y S sub 2 son negativos en ambos términos, entonces va a decaer, entonces va a ser esto. De manera, obviamente depende de los valores de S sub 1, de S sub 2 y de las constantes arbitrarias en este caso.
va a decaer, va a estar sobreamortiguado, va a tender a cero pero nunca va a llegar a cero. Incluso en algún caso donde tenga alguna condición inicial de una muy alta velocidad inicial, vamos a suponer hacia el punto de equilibrio, puede suceder algo así, puede esto decaer así, después levantar y ir, bueno, acá lógicamente no estoy siendo preciso, y después ir tendiendo hacia el punto cero. También puede pasar eso, pero no va a volver a cruzar. A lo sumo va a ser este único cruce en esas condiciones y luego va a tender hacia el punto cero. Esto es la sobreamortiguación. ¿Por qué sobreamortiguación? Porque tiene más amortiguación de la deseada o de la necesaria para que esto tienda lo más rápido posible hacia el punto de equilibrio y no se mueva de allí. Esto de tender lo más rápido posible al punto de equilibrio y no pasarlo es lo que se llama la amortiguación crítica. Y esto es lo que vamos a describir en el paso siguiente. Vamos a ver ahora el caso donde esta fórmula cuadrática nos da un solo valor. Es decir, hay una sola raíz, hay una sola raíz que está repetida. Se dice que la raíz está repetida. En este caso, el valor de esta expresión de aquí adentro es igual a 0, S sub 1 es igual a S sub 2, y esto implica que ambas van a ser igual a menos B sobre 2M. Entonces, como vimos en el paso anterior, ya podemos deducir que hay un problema con esto, porque si seguimos esta fórmula general, vamos a tener que tenemos una sola solución una sola solución para este caso, que es, digamos, x igual a una constante, vamos a decir x sub 1 igual a una constante S sub 1 por e a la S sub 1, 2, pongo así para denotar que las dos son iguales, por t. Ahora, por lo que vimos en cuanto a las condiciones iniciales, al análisis de las condiciones iniciales, esto no nos alcanza. Necesitamos otra solución que sea linealmente independiente a esta para poder hallar otra constante que sea compatible con cualesquiera sean, o en el análisis de cualesquiera sean las dos condiciones iniciales que tengamos en algún caso particular. Entonces, resulta que esa solución se puede hallar y es relativamente fácil de hallar. En términos generales se puede demostrar, no lo vamos a demostrar aquí, pero se puede demostrar que x igual a una determinada función b de t también, aquí estoy obviando la variable independiente para no ser tan sucia la notación, por e a la st, que si esto es solución, entonces b, la derivada segunda de b, va a ser igual a 0. Esto se puede demostrar y no es fácil, es algebraicamente intensivo, pero no es difícil, quiero decir, de demostrar. ¿Esto que implica? Que esta función b que está multiplicando aquí en esta solución propuesta va a ser igual a c, una constante, vamos a llamar c sub 1. Aquí voy a borrar el término sub 1 para que no se confunda con esto de lo que voy a decir acá. Este b va a ser igual a c sub 1 por t más otra constante c sub 2. Esto se puede demostrar de forma relativamente fácil. ¿Esto qué quiere decir? Que ya con esto ya tenemos una fórmula general que tiene dos constantes y con esto nos alcanza. Tenemos entonces que en términos generales x de t va a ser igual a c sub 1 por t por e a la S1, 2t más c sub 2 por e a la S1 y 2, que son lo mismo, t. Esta es la solución general a la ecuación diferencial cuando las raíces son iguales, es decir, cuando esta fórmula cuadrática nos da un solo valor posible. ¿Y qué está describiendo qué fenómeno es este que está describiendo esta ecuación? El de amortiguación crítica. ¿Qué es esto? Es la amortiguación justa y necesaria, la justa, ni más ni menos que la necesaria, para que en esta gráfica esquemática de tiempo y posición, nosotros tenemos, vamos a poner una posición inicial aquí, la condición justa para que el sistema decayendo tenga este comportamiento, venga lo más rápido posible hasta el punto de equilibrio, en términos teóricos sin nunca llegar al punto de equilibrio, pero lo más rápidamente posible se acerca a ese punto de equilibrio, digo posible en cuanto a las condiciones iniciales, es decir, tengo la amortiguación justa para que esto se produzca lo más rápidamente posible. Si yo tengo el amortiguador de un auto, por ejemplo, o un vehículo, esta es la amortiguación que quiero.
¿Para qué? Para lo que más rápido posible vaya al punto de equilibrio, de manera tal de que, por ejemplo, si yo me choco una lomada o un pozo, el amortiguador va hacia el punto de equilibrio, luego vuelve y estoy preparado para el siguiente accidente, para la siguiente situación. Entonces, la amortiguación, la sobreamortiguación está arriba de esto. Esto es, lógicamente, esto es esquemático. Esta es la amortiguación que uno busca. En términos teóricos nunca llega al punto de equilibrio, en términos prácticos sí sucede que se llega al punto de equilibrio, porque en definitiva lo que estamos haciendo aquí es una idealización del modelo de la realidad. Ahora bien, lo que vamos a ver en el paso siguiente es el caso que nos queda, que es cuando esto es un número negativo y implica entonces que las soluciones son complejas. Vamos a ver qué es lo que está describiendo o qué fenómenos físicos describen esas ecuaciones. Bien, veamos ahora qué sucede cuando esta expresión de aquí dentro es un número negativo, lo que implica que las soluciones a la ecuación característica de la ecuación diferencial son soluciones complejas, es decir, ambos son números complejos. Tenemos esta expresión de aquí dentro negativo y vamos a hacer lo siguiente, vamos a distribuir este denominador entre los dos términos de aquí. Vamos a expresar a S, a la fórmula cuadrática, de la siguiente manera. Como menos b sobre 2m más menos la raíz cuadrada de, vamos a meter el 2m dentro de la raíz cuadrada, entonces me queda b al cuadrado sobre 4 por m al cuadrado menos k sobre m. Esto al ser un número negativo, esto es negativo, porque esto es negativo, la división también es negativa, entonces esto implica que podemos expresar a S de la siguiente manera, como menos b sobre 2m, más menos, voy a sacar la raíz de menos 1, si se quiere afuera, entonces esto lo transformamos en la componente imaginaria y, que por definición es la raíz de menos 1, y aquí entonces me queda dentro esto multiplicado por menos 1, es decir, entonces esto me queda k sobre m menos b al cuadrado sobre 4m al cuadrado. Bien, y a este factor de aquí le vamos a llamar omega prima, no de derivada, sino simplemente para diferenciarlo de la frecuencia omega en términos genéricos, expresada en términos genéricos. Entonces, ¿esto qué implica? Que la solución esta general de aquí se expresa de esta manera, como alguna constante arbitraria c por e a la menos b sobre 2m más menos i por omega prima por t. Ahora, cuando vimos en el video anterior de frecuencia natural, vimos la fórmula de Euler y sabemos que por definición, la fórmula de Euler es una definición, esto se puede expresar de la siguiente manera, como, vamos a distribuirlo así, como c por e a la menos b sobre 2m por t, por el coseno de omega prima t más menos el i por el seno de omega prima t. En términos generales, la fórmula de Euler lo que dice que e a la a más i por b es igual a e a la a por el coseno de b más i por el seno de b. Básicamente es lo que estamos haciendo aquí. Esto expresado de una forma más concisa, digamos. Esto es lo que dice la fórmula de Euler. Bien, ahora, en el video de ecuación de frecuencia natural vimos dos cosas. Primero, que esta solución compleja en sí no tiene sentido en la física, en la realidad, pero sabemos y demostramos allí en ese video que si tomamos la parte real de esta solución y la parte imaginaria, ambas son soluciones reales a la ecuación diferencial. Es decir, tenemos que tanto
este factor por el coseno de omega prima t como este factor por el seno, olvidándome de la parte imaginaria de prima t, son soluciones a la ecuación diferencial real. Esto lo demostramos incluso en ese video, no voy a volver a hacer el desarrollo aquí para no ser redundante. Y que podemos olvidarnos de este más o menos, llegamos exactamente, son equivalentes a la misma solución porque de todas maneras vamos a tener constantes arbitrarias. Entonces vamos a seguir ese mismo razonamiento que ya elaboramos en el video de frecuencia natural y vamos a concluir entonces que la solución general X está compuesta por la suma de estas dos soluciones. Entonces tenemos una constante arbitraria, C sub 1, voy a ya sacar factor común para no hacerlo tan extenso. Voy a sacar el factor común, va a ser E a la menos B sobre 2m por t, y voy a tener C sub 1, una constante arbitraria, por el coseno de omega prima t, más C sub 2, otra constante arbitraria, por el seno, me estoy descartando la parte imaginaria por lo que dije recién, de omega prima t. Y como vimos también en ese video, hay una identidad trigonométrica que la discutimos y la demostramos también en ese video y que nos permite expresar esto de una manera más concisa. Esto nos permite expresar a x de t como función del tiempo, acá lo explicito, como una constante arbitraria a por e a la menos b sobre 2mt por el coseno de este ángulo, es el mismo ángulo, por eso puedo aplicar esta identidad trigonométrica, de omega prima t menos un ángulo arbitrario medido en radianes phi. Ambas constantes arbitrarias a y phi las hallo a partir de las condiciones iniciales. De hecho, puedo definir las condiciones iniciales con las notaciones genéricas x sub 0 y b corta sub 0, por ejemplo, y hallar algebraicamente expresiones genéricas para el valor que debiera tener en base a esas condiciones iniciales a y el que debiera tener phi. Entonces, ¿qué fenómeno me está describiendo esto? Fíjense que aquí básicamente me está describiendo una oscilación que con el tiempo decrece. Es decir, este fenómeno físicamente se le llama subamortiguación, y gráficamente, de manera esquemática, aquí tenemos el tiempo, aquí tenemos x, supongamos aquí para simplificar que phi es igual a 0, es decir, no tenemos desfasaje en la función este coseno, en esta función sinusoidal. Entonces, en x sub 0 aquí tenemos la amplitud a, es decir, el coseno de esta expresión, esto es 0, va a ser 1, por lo tanto el valor de esto va a ser a por e a la t va a ser 0, esto va a ser 1, entonces voy a tener a, simplemente la amplitud inicial, y esto lo que va a estar describiendo es una función que hace aproximadamente y esquemáticamente algo como esto. Es decir, va a ir decreciendo en el tiempo y se va a ir aproximando a 0, es decir, siempre va a estar pasando el punto de equilibrio, va a venir acá, va a pasar el punto de equilibrio, va a tratar y cada vez se va a acercar más en cada cruce que tenga con el punto de equilibrio, en la siguiente se va a ir acercando cada vez, va a ser cada vez menor la amplitud. Es decir, voy a tener una pseudo frecuencia porque estrictamente hablando aquí esta función no es periódica porque no tiene el mismo valor en cada periodo, sino que va decreciendo su valor. Esto es un pseudo periodo, si se quiere, en el sentido de que lo que sí es constante es el tiempo que pasa, que transcurre entre cada cruce del punto de equilibrio. Va a ser siempre el mismo. Y se va a ir acercando cada vez más al punto de equilibrio. Esta es la subamortiguación. Y bueno, y con esto terminamos de describir matemáticamente y en términos físicos los tres casos diferentes del movimiento oscilatorio amortiguado.